pobrecito, siempre él... eh, y tenía una virtud, él tenía un talento especial. Diego eh, venía de fuera, así como de Colina, un poco más lejos, y siempre llegaba atrasado. Pero ya era como, sabíamos que era atrasado, entonces siempre tenía una idea, entonces le dábamos un espacio cuando él entraba para contarnos una historia de lo que le había pasado porque había llegado atrasado, así que pasó por todo, incluso que la micro había pasado, tuvo que detenerse porque había una familia de animales en peligro de extinción que estaba la, cruzaba la, nunca me olvidé de eso, que había un animal, claro, los canitrot, entonces inventaba de que había una familia de animalitos que tuvo que esperar toda la locomoción porque animalitos en peligro de extinción se cruzaban por la calle. Diego, en realidad, yo te digo, tenía un don, además, como todos ustedes tienen un don. Y Diego tenía el don de la voz. Entonces, él cantaba, cantaba como tenor, así, maravilloso. Y para profe, la verdad es que no tenía no tenía mucho, no es que no tuviera dedos para el piano para ser profesor, pero no tenía disposición, porque él era cantante intrínsecamente, es como muchos estudiantes que eh, tienen talentos de escondidos ahí, muchos talentos artísticos, pero tienen una disposición leve, por no decir remota, escasa, para el trabajo del profesor, pues. Entonces el Diego era uno. El Diego tenía este talento maravilloso con la voz, pero maravilloso, así de verdad. Y hasta que un día no pudo más y empezó a no llegar. Porque estaba yendo a audiciones, se quedaba hasta tarde, cantaba en cosas, y hoy día está en Europa en la ópera. Bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no sé? Estaba haciendo ópera, así, dura, pero ópera dura, o sea, no como piano y, no solamente como piano y voces, con un grupo de cantantes, no, ópera con ropa, estuvo en una compañía, estuvo hasta el último en una compañía de ópera girando por Europa, imagínate, ¿cachai? O sea, ahí encontró su vida. Para profe no le habría pegado mucho, no habría sido, para profesor habría estado pésimo el Diego, pero para cantante, y eso se llama disposición. En realidad, algunos le llamaron históricamente vocación, pero nosotros ya decimos hace algunos años, yo trabajé muchos años en una comisión de la universidad, en que tratamos el tema de la vocación, así como, ¿qué es la vocación? Y llegamos a la conclusión de que la vocación ha sido solamente una palabra que sirvió un poquito para abusar de nosotros como profesionales. Porque por vocación el profesor tiene que estar hasta las 3 de la mañana, por vocación tiene que hacer tal cosa, por vocación. Y no es así, pues. En realidad lo que tenemos es una disposición para el quehacer. Disposición para el quehacer pedagógico. Así se llama en realidad lo que nosotros tenemos. Y el hecho no es solamente un acto de responsabilidad, sino que es vocación para el quehacer. O sea, disposición para el quehacer. El Diego, genial como era, no tenía esa disposición. Pero sí, por ejemplo, el Diego iba a trasnochar, se iba a levantar a la hora que fuera porque tenía un viaje con la ópera, ¿cachai? Es como ustedes mismos, cuando no son capaces de hacer tal cosa por una actividad X, pero si les dicen, oye, mira, vamos a estar en tal parte a las 6 de la mañana, porque tenemos que ir a tocar a tal parte, ustedes van y están a las 6 de la mañana, duros ahí, paraditos, ¿no es cierto? Tomando café o haciendo alguna cosita, porque van a ir a tocar. Bueno, esa emoción eh, en el acto pedagógico también existe. Esta emoción de, esta emoción de aprender, de enseñar. Eso también es una disposición. O sea, por ejemplo, ser necesariamente capaces de reunir a un grupo de estudiantes y llevarlos a tocar alguna parte. Lo que significa tener disciplina, estar cuidando. Los estudiantes nunca te van a cooperar en términos disciplinarios, ¿me acuerdo?
salvo que ustedes consideren que sus estudiantes son tan impecables que no van a hacer ninguna travesura entre el viaje, entre que salieron del colegio a donde fueron a tocar. No sé si alguno de ustedes iba a tocar con su profesor de repente o tenía la posibilidad de tocar con su... Siempre hay situaciones que siempre hay situaciones que son complejas, digamos, ¿ah? Pero y uno dice, algunos momentos tú piensas, bueno, ¿por qué no fui contador auditor mejor? O no fui abogado, no estaría problemado con 40 niños así a los cuales tengo que trasladar a alguna parte. Esa es una cuestión que se llama disposición para ese quehacer. Y el conjunto instrumental donde ustedes están incorporándose tiene que tener una disposición especial. Hay una disposición. Primero, afinar cada cosa, por ejemplo, tratar de dejarla lo más afinada posible, ensayar, escribir, adaptar, recrear, investigar, eh, todo aparece relacionado con lo que voy a tocar con mis estudiantes. Hay un gran trabajo detrás, antes de dar una nota con nuestros niños, hay un enorme trabajo. El otro día mirábamos y comentábamos, ¿no es cierto?, algunas formas de trabajo de los profesores. Bueno, una de las maneras como trabajan los profesores tiene que ver con el lugar que el profesor ocupa en el acto de tocar. Eso es re importante. Y en términos escolares, el profesor ocupa 3 lugares, o puede ocupar 3 lugares en el acto de tocar con estudiantes. Una, eh, uno puede tocar con sus estudiantes. O sea, tú manejar un instrumento y tus estudiantes tener un set de instrumentos y tú tocar en ese grupo. Esa es una manera, es un lugar, digamos, es una manera de tocar. Otra forma es cuando tú no tocas con tus estudiantes. Es decir, cuando tú no estás, porque los estudiantes son, o has logrado un grado de preparación donde los estudiantes tienen un enorme sentido de la autonomía. Por lo tanto, pueden tocar y tú estar fuera, incluso observando otras realidades y preocupado de otras circunstancias. Y tercero, es cuando no tocamos, pero estamos frente al grupo instrumental. En ese sentido, eh, es una disposición, ahí hay una posición que tomar, ¿no es cierto? Y hay algo que cada uno de ustedes va a asumir de acuerdo al temperamento de cada uno. Hay gente que le gusta tocar y nunca va a dejar de tocar con sus estudiantes. O sea, va a estar metido, va a ser uno más del grupo, ¿me entiendes? Va a dirigir del ladito, así, tocando, metidos, haciendo cualquier cosita, tocando con tu banda. Eh, Hay otro grupo de profesores que prefieren no estar, los deja tocar a los niños, ¿no? Los deja autodirigirse, generar lo que se llaman los liderazgos escolares, es decir, ser capaz de estimular liderazgos dentro del grupo estudiantil para que de ese grupo emerja eh, ¿no es cierto?, un líder o un grupo de líderes que lleven adelante el grupo instrumental. Y hay otros maestros que definitivamente solamente dirigen de la manera clásica, sin instrumentos, dirigen como si fuera un grupo coral instrumental. Ahí tienes maneras de dirigir. De hecho, vamos a mirar, ¿no es cierto? Vamos a observar. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a mirar un material que nos va a respaldar un poco la primera parte de este objeto del conjunto instrumental. Como en conjunto folclórico, como tenemos la posibilidad de vernos en conjunto folclórico también, eh, estamos hablando de los objetos de estudio. En el conjunto folclórico, el objeto de estudio es el conjunto folclórico. En repertorio de conjunto instrumental hay varios objetos también. Y entre eso está el repertorio, cómo se hace o cómo selecciona un repertorio, cómo construye un repertorio, y el grupo instrumental como agrupación de personas también es un objeto de estudio. Y ha pasado por distintas etapas, ¿no es cierto? El otro día estábamos conversando de Sapiola,
estábamos hablando del desarrollo de los grupos musicales en Chile, y los relacionábamos con un periodo así como de formación, con un periodo donde están los grupos, tienen periodos así, incluso en la década del 40, cuando hacemos ya los grupos instrumentales empiezan como a profesionalizarse. ¿Ah? Bueno, los grupos instrumentales escolares eh, tienen un desarrollo, han tenido un desarrollo similar. O sea, hablamos de la reforma, ¿te acuerdas? Que nos afecta. Y la pregunta era por qué teníamos tantos metalófonos desde Parinacota hasta Magallanes. Es raro eso, ¿no? ¿Por qué tenemos metalófonos o flautas dulces? ¿Y por qué? ¿Ah? Y bueno, vamos entendiendo que hay procesos políticos gubernamentales que dicen, vamos a hacer una reforma musical donde los profes tienen que tener competencia sobre instrumentos musicales, alguna competencia. Y entonces decimos, bueno, pero el profesor no tiene formación instrumental, más que la que recibió previamente, ¿no es cierto?, en algún lugar. Entonces vamos a hacer que el profesor de música reciba una formación instrumental básica. Por lo tanto, ustedes tienen una formación instrumental que hoy día está lamentablemente amparada en el rediseño, con el cual yo, de alguna manera, en el cual participé, y no tengo problema de indicar que sí es posible, pero que estamos lamentablemente supeditados el rediseño de la universidad. No solamente ha tenido que ir contra lo que nosotros conocemos históricamente sobre la formación instrumental o cualquier cuestión que tenga que ver con música, sino que estamos con esta espada que cuelga sobre nuestras cabezas que se llama acreditación. El Departamento de Música todavía tiene acreditación. O sea, nosotros tenemos 4 años, estamos en el límite. Esperamos que la acreditación mejore por el hecho de haber hecho un rediseño. Vamos a ver qué pasa. Nunca habíamos tenido la oportunidad de alguna manera de diseñar una planilla de estudios que tuviera sintonía con lo que un Estado nacional estaba solicitando, ¿no? ¿Ah? Es decir, nosotros siempre hablamos de canto o educación de la voz, hablábamos de primero a segundo o a tercer año de educación de la voz. Pero el gobierno habla de voz cantada y hablada, no habla de educación de la voz. Entonces nuestros planes y programas, si bien eran muy interesados en generar cosas o cuestiones, nos dimos cuenta que no hablábamos de voz hablada. No sé qué habrán tenido en esos ramos, no sé cómo lo habrán visto, digamos, pero se supone que una cosa que se advertía claramente era que no había eh, estudio de la voz hablada, solamente cantábamos, o sea, aprendíamos canciones, que el profesor nos acompañaba con piano y que se... No siquiera era educación de la voz tampoco, porque aprendíamos repertorio de canciones. Entonces hoy día lo que intenta este programa es que tú tengas una buena declamación, que, que tengas una buena voz hablada y tengas una buena y adecuada voz cantada. La experiencia nos ha dicho que algunos compañeros todavía no afinan su voz, pero debemos saber que la condición, porque ustedes no entraron con una prueba especial, ¿no? Ustedes entraron por una PSU o por alguna prueba especial por algún convenio, o etcétera. Entonces tenemos las evidencias de que hay compañeros que todavía les falta, debieran estar como en un programa especial para afinar su voz, porque la voz es básica. Yo diría que más que los instrumentos, la voz es, eh, la voz es una herramienta instrumental básica para un profesor. Tener una voz, yo diría, relativamente neutral. En el caso de los varones no nos sirve tener una voz hiper baja, o sea, una voz que no es neutral, porque un varón que tenga una voz muy grave, o una dama que tenga una voz muy aguda, en docencia,
Eso se percatan los estudiantes de esa dicotomía, ¿sí? ¿No? Pero es tu voz. Pero la educación de la voz nos ayuda a desarrollar un tono más bien que nos permita entregar indicaciones u órdenes. Por ejemplo, y eso, por eso yo lamento y espero que nos volvamos a encontrar presencialmente. Nuestra voz nos tiene que servir para hartas cosas, para decir, como en el caso mío, que estoy hablando sobre algo, pero mi voz tiene un dejo bastante de pequeñas inflexiones, pero eso es a propósito, ¿me entienden? No es una voz que esté hablando ni arriba ni abajo, está en un lugar. Yo estoy haciendo lo que llamamos en voz la inflexión. Quiero que ustedes comprendan algo a través de mi inflexión. Si mi voz fuera muy aguda, provocaría una cuestión que se llama distracción, que no es más, nuestra especialidad y en general la distracción, no es más que cuando aparece un estímulo nuevo. O sea, cuando los niños se distraen de lo que el fondo queremos que sepa, es porque apareció o emergió un estímulo nuevo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo clases, los niños no tienen prohibición de tener su celular. No. El colegio puede decir lo que quiera, pero los niños tienen su celular, te están viendo a ti, te están viendo, más bien, y debajito del banco están mirando el celular o están mirando videos de Minecraft, ¿sí? Porque de alguna manera a los niños les gusta eso, está investigado, así que no estoy hablando nada. Les gusta ver videos de juegos, ya ni siquiera jugar ellos, sino que ven gente jugando. Es muy raro. Por ejemplo, les gusta ver dos personas que están jugando así, y comentan. A ellos les encanta eso. Como, no sé, como a mi generación le gusta ver un partido de fútbol con un comentarista que le esté diciendo lo mismo que está viendo. Casi pega en el palo, pero si no lo estás viendo que la pelota pegó en el palo. Pero como que necesitas que te diga, pegó en el palo. Bueno, no hay ninguna diferencia, al niño le gusta ver que están jugando y que va casi gana, pero si lo está viendo. Pero hay alguien que le está hablando, bueno. Esas son distracciones, emergen esas distracciones, son nuevos estímulos. De eso es una distracción. Por eso no es, en nuestra especialidad, no tiene que ser un acto punitivo, así como, ay, nos vamos a dejar. No, porque finalmente es una distracción nueva, pues hay un estímulo nuevo. Emerge un nuevo estímulo. Entonces, eh, el conjunto instrumental nos permite, de alguna manera, eh, revisar y desarrollar una metodología. Es muy importante este momento que estamos viviendo, porque es probable que ustedes, cuando hagan clases, que yo ruego que nunca sean de este tipo, porque son terribles, son odiosas, digamos, tanto recibirlas como hacerlas. eh, el conjunto nos permite y nos ayuda a perfilar un método de trabajo. O sea, por ejemplo, si mi línea de desarrollo es más bien cercana como al canto y me gusta más el tema del coro, mi línea docente va a ir hacia el ámbito del coro. Es decir, mis actividades dentro de la sala de clases van a ser más bien desarrolladas en el ámbito del coro. Si mi línea es instrumental, es decir, a mí me gusta tocar instrumentos, me gusta cantar y tocar instrumentos diversos, es muy probable que mi línea metodológica va a ser hacia eso, y probablemente los resultados, hemos conversado con algunos compañeros, hemos conversado sobre el hecho eh, de la palabra resultado o producto, si es que se produce, si es la palabra con la cual uno puede referirse, pero en realidad lo usamos porque es como que entendemos rápidamente de qué se trata, de que todo aquello que nosotros hacemos, finalmente como profesores, tiene un resultado, tiene finalmente una manera simple de evaluarse, y que es finalmente un grupo instrumental que toca, y que nosotros miramos y decimos, es coordinado, es un grupo ajustado, es un grupo afinado, le podemos dar
las categorías que queramos, nosotros las podemos crear para decir es un grupo de buena calidad, o un grupo que tiene calidad, o no tiene calidad, o qué sé yo. O eventualmente el conjunto ustedes pueden usarlo como un elemento metodológico para enseñar música. Y el conjunto tiene condiciones interesantes, produce cosas interesantes. Los voy a invitar a mirar conjuntos. Vamos a mirar conjuntos. Ya voy a pedirles que me acompañen en este mirar. Mira, ahí estoy. Aquí estamos mirando el repertorio conjunto instrumental. Es, ¿por qué se llama así AC? Se llama así porque es una cápsula que habla sobre la actividad curricular. Lo explico para los compañeros que no, que a veces se confunden, ¿ya? Entonces, esta actividad curricular tiene eh, marcos referenciales, ¿no es cierto? Nosotros decimos, una vez establecidos los marcos referenciales, de eso hemos estado hablando, ¿no es cierto? En que se desarrolla esta actividad. eh, el conjunto instrumental tiene, de alguna manera, conformaciones timbrísticas diversas. El conjunto instrumental en realidad tiene una conformación muy heterogénea. ¿Por qué? Porque el esfuerzo histórico que se intentó dar en la década del 60, cuando se dice que el profesor va de alguna manera a tener una, una formación instrumental que le permita de alguna forma eh, darle una continuidad a nivel nacional, porque era un proyecto del ministerio, darle una continuidad de nivel nacional, donde los escolares emergieran tocando o realizando actividades instrumentales en grupo y que fueran similares unas de otras en distintos lugares de Chile, eso se quiebra, hay un quiebre político, ¿no es cierto? Hay una decisión, eso se detiene. Por eso que eh, en términos básicos, los podemos definir sin ningún problema que los conjuntos diversos tienen conformaciones diversas. ¿Ah? Eh, Nosotros lo sabemos porque lo hemos visto en este proyecto que se llama Encuentro de Conjuntos Instrumentales, dirigido por profesores formados en la FAES, que en el fondo es conjuntos instrumentales que está de profesores de distinta época, ¿no es cierto? Y que me ha permitido investigar el tema de los conjuntos instrumentales a través de una unidad de vinculación con el medio de la UNCE, del Departamento de Extensión. Eh, Fíjense, instrumentos que uno puede encontrar en los distintos grupos. Podemos encontrar, por ejemplo, quenas, lacas o zampoñas, como ustedes lo ubican, diatónicas y cromáticas. El departamento cuenta con ambos modelos, diatónico y cromático. Eh, Otras que vienen del espacio, por ejemplo, Docto, podemos encontrar violines, rabeles, guitarras acústicas, electroacústicas, bajos, charangos, saxofones, trompetas, flautas traversas, bueno, infinita cantidad de instrumentos. Eh, También en el ámbito de la percusión, predomina, por ejemplo, la batería. Ahí hay un nombre básico que se llama kit básico de batería. Predomina el kit básico. ¿En qué consiste un kit básico de batería? Un tambor, un tambor de pie, ¿no es cierto? Que se llama tom de pie, dos tambores frontales, un platillo, dos platillos en general, pero básicamente uno de golpe y un hi-hat con pedal y pedal de bombo. Ese kit se llama kit básico. Es un instrumento al cual nosotros debemos aprender a escribirlo. O sea, debemos, en el lenguaje de la música, debemos aprender a escribir ese instrumento. Pero
En el ámbito de la percusión predomina la batería, el bombo, el bombo folclórico, tanto que aquel como el bombo militar, como el que denominamos nosotros el bombo de cuero, ¿no es cierto? O le dicen algunos bombo chilote. Es más raro el bombo chilote tradicional, sino que ese bombo construido, ¿no es cierto?, por las casas comerciales en Chile, se hace todavía de manera bastante artesanal y un bombo sumamente instalado. Eh, y en algunos casos aparece la conga, las tumbadoras, ¿no es cierto? Instrumentos más bien de la zona caribeña latinoamericana, de la zona selvática. ¿Ah? Eh, y empieza a apreciarse nítidamente el metalófono y la flauta dulce. Esos instrumentos necesariamente quedan desde el proceso de reforma para que los profesores pudiesen trabajar instrumentalmente. No es una casualidad que el Departamento de Música tiene en su formación, en sus orígenes y actualmente una base instrumental que es guitarra, eh, flauta dulce, piano y voz, digamos. Hay un trabajo ahí que es básico, que no ha cambiado en los últimos 40 o 50 años. Pero la realidad escolar que lo permea todo, finalmente nos ha permitido establecer o comprar y establecer trabajos en instrumentos como los que acabo de nombrar. Básicamente instrumentos que nos permiten dar una variedad. ¿Por qué? Porque el medio escolar está haciendo esa variedad, porque son los conjuntos instrumentales escolares los que van de alguna manera avanzando, eh, tal vez más rápido que lo que nosotros quisiéramos en la universidad. ¿Ah? Por lo tanto, hay una reflexión en relación a eso. Y la reflexión es, el profesor de música, o sea, ustedes, deben ser capaces de unificar, sostener y levantar una propuesta musical que esté en sintonía con el desafío que significa conocer propiedades, características y técnicas básicas de los elementos presentes en un conjunto instrumental que les permitan producir y conducir el diálogo entre instrumentos, intérpretes y repertorio. O sea, instrumentalmente es tremenda pega. Eso significa conocer, saber, ¿no es cierto?, el lenguaje instrumental, conocerlo, saber, eventualmente conocer cómo suena, en el ideal, saber cómo se ejecuta, tener conocimientos, tener conocimientos. No solamente hoy día significa, eh, de alguna u otra forma, establecer una vinculación teórica con el conocimiento de esos instrumentos, sino que significa tener un conocimiento práctico de ese instrumental. Por lo tanto, todo ese mundo instrumental genera, ¿no es cierto?, eh, una amplitud en cuanto a poder contar en el ámbito del repertorio, porque lo va a afectar, una multiplicidad de fuentes y estratos que generan, dice, lo que puedan ir desde la música de cine, desde los discos de música popular, creaciones en menor medida, y eso es una realidad. Hay profesores que componen música para sus grupos instrumentales, eso es una realidad, pero es un acto en una medida menor. ¿Ah? Series de televisión o internet, lo que estábamos hablando de Minecraft o lo que estábamos hablando de juegos virtuales. Por ejemplo, el trabajo virtual o el juego virtual de, no sé si, bueno, ustedes lo conocen a Mario, a Luigi, ¿eh? Super Mario y todas esas variantes. Bueno, eso tiene una música. Esa música eh, hoy día se toca en la escuela. Ya no solamente, ya la sacamos del juego y la transformamos en una acción de tocar, generando resultados bastante particulares. En general, los estudiantes lo
perciben como un repertorio absolutamente viable y válido, ¿ah? Como también las que derivan de series de televisión o la música que simplemente viene desde el ámbito popular, docto o tradicional folclórico. Por eso les decía adelante que es súper bueno que nosotros nos encontremos en conjuntos folclóricos, porque desde el estrato folclore vamos a tener una enorme influencia para poder trabajar con nuestros estudiantes, desde el estrato folclórico. ¿Ah? Vamos a tener una enorme posibilidad de alguna manera, eh, tener material como para llevar a esta mesa musical que vamos a crear. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro quehacer dos cosas, ¿no es cierto? Pero vamos a trabajar dos cosas en el sentido que voy a presentarles en este primer momento dos obras, pero vamos a empezar a trabajar con una que va a ser la primera evaluación que vamos a trabajar, porque nos lleva directamente al material instrumental, ¿no es cierto? Que es una obra que viene del repertorio europeo, ¿eh? Que se llama Música Nocturna de la Estrada de Madrid, que es de un autor que se llama Luigi Boccherini, y se utiliza básicamente porque esta obra tiene elementos que vienen generándose también de métodos musicales, que los vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, en esa adaptación, nosotros, una de las complicaciones que tuvimos o hemos tenido, digamos, es el acceso a distintos instrumentos en nuestros hogares. O sea, estoy en este momento igual que el año pasado. Es como que no podemos salir de nuestras casas, por lo tanto no podemos tener variedades instrumentales, ¿no es cierto? No podemos tener tanta variedad instrumental, y por eso que abrimos una posibilidad de flauta dulce soprano. La flauta dulce que ya todos conocemos, que es una flauta dulce, hablamos el otro día sobre ella, ¿no? No es más que este aparatito. Pandero, que puede ser reemplazado por un instrumento como este, si es que tienen una cosa como de orden más producida, ojalá tengan el pandero. Un bajo, que puede ser eléctrico o acústico, o puede ser electroacústico, la guitarra, y aquí emergen desde la realidad dos instrumentos bien, bien interesantes, el charango y el tiple. Eh, ¿No es cierto? Entonces, también podrían eventualmente incorporar el ukelele. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en esta primera pieza que vamos a estudiar, vamos a incorporar estos instrumentos. ¿Ah? Los vamos a incorporar. Ahora, eh, el repertorio, el repertorio de conjunto instrumental dice finalmente la presentación del repertorio, lo que nosotros hemos investigado en relación al repertorio, eh, permite de alguna forma elaborar y establecer ciertos contenidos que están dentro del conjunto instrumental, que son transversales a todo orden de trabajo musical, pero que en el acto de tocar en grupo son importantes, que vamos a ir revisando, ¿cierto? Los conceptos de agógica y dinámica. Fíjense, solamente aquellos dos conceptos. Tempo, el concepto de alegro, de andante, lento, como ideas de velocidad. La cifra indicadora, las partichelas y partituras generales, las formas de escritura instrumental, instrumentos transpositores. Porque, si nosotros volvemos acá, tenemos instrumentos que transponen. De lo que estoy marcando aquí, de ese set de instrumentos, ¿qué instrumentos de esos son transpositores? ¿A qué se denomina instrumentos transpositores? Al tiro te doy la palabra, Seba. Se denomina instrumentos transpositores en términos estrictos aquel instrumento que
que teniendo una escritura, o sea, perteneciendo al contexto de los instrumentos lectoescritos, con una partitura en un lenguaje universal occidental, leen y de alguna manera suenan de manera distinta. O sea, lo que lee no es lo mismo que lo que suena. Por lo tanto, de ese grupo de instrumental Sebastián Silva, ¿qué instrumentos son y transpositores? La flauta soprano, la guitarra, bueno, la guitarra eléctrica igual. Por lo menos de esos son los que distingo. Perfecto. Estoy ¿Alguien seguro más? porque el bajo hace el bajo igual porque se escribe en fa, pero suena una octava más abajo. Muy bien, muy bien. Los saxofones. Los saxofones. Pero de eso que estamos aquí, de eso que tengo aquí, mira. Ah, Pero sí, los saxofones. Los saxofones tienen una cultura transpositora también. Claro, por ejemplo, en el caso de la flauta dulce soprano, yo leo una partitura y lo que suena es una octava superior de este instrumentito. Por eso, cuando escuchamos Smoke on the Water, ¿te acuerdas que escuchamos una banda instrumental que tocaba aquello y estuvimos analizándolo y todo? Por eso la flauta, cuando tú tocas, jamás deja de sonar. O sea, jamás tú dejas de escucharla dentro de un ensamble instrumental. Básicamente porque su frecuencia es muy superior a la de la guitarra, por ejemplo. Entonces, inmediatamente en un grupo instrumental se transforma en una voz extrema. Y ya sabemos que el ser humano tiende a escuchar básicamente con mayor claridad las voces extremas, tanto inferiores como superiores. En el caso del bajo, como dijo el compañero, el bajo transpone, está leyendo en una llave de fa, pero está sonando una octava inferior. Por lo tanto, en términos estrictos, es un instrumento transpositor. Él dijo también la guitarra también, la guitarra está leyendo una nota, está leyendo en la partitura en llave de sol, pero está sonando también una octava inferior. Por eso, cuando uno observa con detenimiento esa condición, se da cuenta que los instrumentos tienen al producirse, al trabajar juntos, se produce esta enorme cantidad de eh, esta enorme cantidad de frecuencias que están incorporándose juntos. Por lo tanto, el profesor que, como ya decíamos en la pieza anterior, ¿no es cierto? La tarea del profe, ¿cuál va a ser? El profe, su tarea debe ser capaz, dice, de unificar, sostener y levantar una propuesta musical que esté en sintonía con el desafío que significa conocer propiedades, características y técnicas básicas de los elementos presentes en un conjunto instrumental que le permitan producir y conducir el diálogo entre esos instrumentos, intérpretes y repertorio. Es una pega grande. Por lo tanto, aquí ya tenemos, por ejemplo, condiciones importantes en términos técnicos. Saber qué instrumentos y cómo funcionan. Por lo tanto, para el efecto de este nivel, para esta lógica virtual que tenemos, vamos a trabajar con eh, estos conceptos que están ahí. La escritura, la forma de particella, la cifra indicadora, conceptos de dinámica, los instrumentos transpositores, ¿no es cierto? Y van a ser abordados de manera específica. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes interesantes. Este grupo que estamos viendo ahí es un grupo tipo. Es un grupo tipo, cuando hacemos un grupo tipo es porque es un grupo escolar tipo en el espacio escolar y que lo podemos ver reflejado en todo Chile. O sea, si alguien me dice que en Arica no va a haber un grupo así, yo diría que es como
eh, es más fácil decir que sí va a haber un grupo así, o en Punta Arenas. Fíjense que este grupo instrumental que súper producido, el profesor del fondo, el que está allá, se llama Alex Barrera Cano, titulado en la UNCE, en la FAE. El profesor está ahí y está eh, ejecutando todos los instrumentos que ustedes están viendo ahí, son ejecutados por el profesor, todos. No hay ninguno, porque él ha sido el gestor del aprendizaje de sus estudiantes históricamente. Entonces esta fotografía, como una fotografía, extrae un momento de la historia. No es ni el principio ni el final, es un momento. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el profesor tiene una niña que tiene una guitarra electroacústica aquí, hay una niñita que tiene un bajo acá, aquí tenemos percusiones, fíjense. ¿Qué percusión es esta? Bueno, este es un tom de pie, es un tom de una batería, con un bombo, con afinador, ¿no es cierto? Dos lenguajes distintos. Y acá tenemos un kit básico de percusión, lo que hablábamos delante. Si ustedes se fijan, el profesor tiene en su cuello una quena, porque el profesor tiene una formación instrumental muy sólida en cuanto a instrumentos latinoamericanos, por ejemplo. Por lo tanto, mucho de este profesor se va a reflejar en sus estudiantes, sin duda. Por lo tanto, aquí podemos ver un estudiante que mira con mucha atención a su profesor y eh, también tiene una quena en su cuello. Eso es súper importante, queridos estudiantes. O sea, el reflejo de un profesor de música sobre sus estudiantes es muy grande. La seriedad con que enfrenta un profesor su trabajo es absolutamente trascendental. No hay duda de aquello. Este es un colegio tipo. Aquí tenemos otro, mira. Pero aquí tenemos un colegio que este colegio es un grupo de Santiago. No, este es un grupo que venía de Osorno. El profesor, el profesor es un músico desarrollado en instrumentos latinoamericanos, por lo tanto él decidió hacer una búsqueda de instrumentos que tuvieran que ver con él también. Y fíjense que es un grupo que toca arpa, una arpa diatónica, no es necesariamente una arpa cromática, pero es una arpa folclórica. Tiene acá un xilófono, ¿no es cierto?, bastante producido. Tiene flauta traversa, tiene clarinete, tiene acordeón, tiene charango, tiene el consabido bajo eléctrico, tiene cuatro, tiene guitarra. Allá atrás creo que hay un saxofón, ¿no es cierto? Acá hay unas percusiones, aquí hay un tiple. Es decir, lo que estábamos hablando antes, es el profesor en general maneja técnicamente el lenguaje de cada uno de los instrumentos que está aquí. Por lo tanto, es capaz de entender que hay algunos que transponen, algunos que se tocan de una forma o de otra, algunos tienen un grado de exigencia distinto, no digo más o menos, son diferentes. O sea, la exigencia de tocar un clarinete durante una hora es distinta a la exigencia de tocar un charango por una hora. Eso es así. ¿Ya? Es como si tuviéramos un trompetista. Creo que un trompetista durante una hora es distinto a una guitarra durante una hora. Es diferente, por lo tanto el profesor, si conoce aquello, será capaz de determinar el tipo de ensayo que va a tener. No podríamos ensayar todo el rato una trompeta al lado de la misma manera que ensayamos una guitarra. Eso es contraproducente. Porque finalmente en el ejercicio físico son dos cosas, son dos mundos diferentes y el profesor tiene que tomar en cuenta aquello. Por eso es que ustedes conocen este repertorio, en este diseño de actividad curricular, y después tienen algo que se llama montaje de la obra, donde vivencian, y yo ruego que así sea, el espacio a montar, y ahí aparece un diseño didáctico de un ensayo. Aquí tiene que haber un diseño, no puede no haber un diseño.
Por lo tanto, aquí tienes un espacio bastante más amplio. No estoy hablando de profesional, estoy hablando de más amplio. Aquí tenemos otro. Si ustedes pueden ver a un niño ahí, está ahí. Este grupo con mucho cariño lo recuerdo y lo saco, porque aquí hay otro tipo de instrumentos y hay otro tipo de lógica. ¿Te fijas? Aquí tenemos al Juanito Berrío, famoso campeón internacional de acordeón. Y aquí tenemos al Antu Salvador Oliva, extraordinario músico. Y aquí un lote de niños que se refleja en ellos también. Y tenemos tipos de bombo, ¿no es cierto? Y tenemos tipos de instrumentaciones, ¿no es cierto? Eh, Hay uno que me parece gran, conocido por ahí. gran, ah, claro. Hay uno que me parece conocido por ahí Sí, también. no, todavía no se me sale de la vida. Qué terrible. Debe ser terrible para una persona tener el mismo profesor toda la vida. Lo sigue para todos lados. Sí, no, y que esté ahí el viejo, así todo el rato, mamá. Ese es Marcelito, está ahí escondido, ¿ves? Si lo alcanzan a ver, ahí tenemos a Marcelito. Entonces, aquí tenemos otro grupo instrumental, fíjense. El profe tiene otra lógica de dirección, otra lógica, pero este grupo instrumental tiene un enorme set, una variedad de set de instrumentos, fíjense. Pero además, el profe, estos pequeños bombitos que ven aquí ustedes, eran maceteros que el profe hizo. Que él hizo los bombos, o sea, él hizo esos instrumentos de percusión. Pero además, este profesor, que se llama Marcelo Mesina, usa una trutruca en algunos momentos. Pero además, utiliza a una niña que canta. Su aporte al grupo instrumental es la voz. Por lo tanto, tiene un niño que toca la guitarra, ¿no es cierto? Él, es lo que les decía antes, dirige el grupo como un integre, como doble, como dirigiendo y tocando a la vez. En ese sentido, Marcelo no tiene ningún problema como director. Tenemos un grupo de niñitos que está haciendo actividades con los metalófonos, ¿no es cierto? Que está ordenado de una manera frontal al público que finalmente escucha esta obra, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un tecladista, un niño que va a tocar el teclado del piano. Por lo tanto, aquí tiene una serie de conformaciones iniciales sonoras. Por ahí vemos escondido la otra trutruca, ¿ven? Hecha por el profe, obviamente porque no tiene un cuerno, sino que tiene una especie de embudo en la punta. Este trabajo también es muy interesante porque estaba dirigido más bien a ejecutar obras, pero que tuvieran más bien una base rítmica, ¿ya? Es un colegio que no tenía un patrón instrumental y son todos estudiantes de enseñanza básica. Aquí tenemos otro grupo instrumental ya más específico, pero de la otra vertiente, es decir, en el ámbito de la música docta. Este profesor se llama Víctor Pino Mieres. Víctor Pino Mieres. Y aquí tienen estudiantes de un colegio que es el Liceo Experimental Artístico, en la época que ese colegio hacía música, y pueden observar ustedes una conformación de una orquesta que ustedes probablemente pueden levantar. Es decir, mi objetivo es que ustedes tengan las suficientes competencias instrumentales y de conocimiento técnico, aunque sea, en que este colegio, de alguna manera, les permita entender que también podrían tener una agrupación de este tipo. También, no hay un impedimento, ni ético, ni moral, ni técnico. La idea es que ustedes puedan entender que hay repertorios que por eso hablamos de repertorios amplios, porque es posible hacerlo, es decir, no es una cosa imposible. Por lo tanto, este grupo instrumental va en búsqueda de otro tipo de música, no ni más ni menos valioso, sino que diferente. Si miramos ese grupo que estábamos viendo, que es el grupo de Osorno, es un grupo que va al mismo nivel de estos estudiantes, pero en búsqueda de otras sonoridades. Y ahí el profesor tiene que estar preparado para eso, tener el conocimiento, poder dialogar. Acá podemos ver instrumentos como saxofones y al fondo, flautas traversas. Es todo un trabajo acústico, no hay electroacústico, salvo este piano que es una clave nova que hay que llevar porque obviamente
Este lugar no cuenta con un piano en la UNCE. Este lugar es el aula virtual, ¿ya? Bueno, ustedes que alcanzaron a conocer el aula virtual, ¿no? Sí, estuvieron un año en el PED. Entonces, entonces, no tiene un piano, pero se resuelve de esa forma. Aquí tenemos otro conjunto instrumental donde el profesor adquiere esta lógica, como les decía, esta lógica de dirigir su grupo siendo músico integrante y además siendo frontal, es decir, dando las indicaciones con su cuerpo. Por lo tanto, un director que hace esto está súper bien, ¿no es cierto? Que el director que tiene este gesto, genial. Pero vamos a ver que la realidad nos dice que el profe también dirige con el cuerpo completo. Da las ideas de piano, forte, entradas y tiene su guitarra en la mano. Ahí se genera una nueva lógica, un nuevo lenguaje corporal en relación a dirigir, ¿no es cierto? Y el profesor está utilizando instrumentos que son los metalófonos, una niña que tiene aquí una flauta dulce y básicamente algunos instrumentos de percusión melódicas, sin duda, la melódica ya está instalada es parte de nuestro patrimonio, ¿ya? Entendemos que la melódica ya no la vamos a poder pasar de niño en niño, como fue siempre, ¿no? Acuérdense, las flautas dulces eran patrimonio de todo el mundo, ¿no? Entonces, este profesor que está acá se llama Weiss, Ricardo Weiss. Y aquí estamos nosotros. Nosotros aquí estamos ya absolutamente permeados. Los estudiantes del pedagógico reciben esa formación, o la recibían hasta el momento de la pandemia. Ahora, con mucha dificultad, porque los estudiantes del PEDA, ahí está el Barto, ¿no es cierto?, que lo reconocemos inmediatamente. Los estudiantes en el PEDA recibían formación en eso. O sea, fíjense, durante muchos años hubo una necesidad de ajustarnos de alguna manera, de manera instrumental, al lenguaje que estaba operando en las escuelas. Investigar en la realidad escolar nos ayuda a poder sintonizar lo que hacemos en la universidad con lo que hacemos nosotros en la escuela, lo que sucede en las escuelas. Nos ayuda, nos permea de alguna manera de una manera absolutamente virtuosa. Nos dice, mira, esto está pasando, esto está sucediendo. Por lo tanto, dentro de algunos momentos o dentro de algunos espacios, el profesor de música debe tener la experiencia, debe lograr la experiencia. Aquí tenemos, por tanto, un ejemplo de aquello, ¿ya? Acá tenemos otra experiencia. Hablábamos de tumbadoras, que los colegios tenían tumbadoras. Bueno, el PEDA, el pedagógico, también incorpora dentro de hace muchísimos años, desde la década del 90, instrumentos que permitan a los estudiantes, a los futuros profesores, de alguna manera vivir una experiencial. Y por eso es que el PEDA ha podido establecer en pedagogía en música esta enorme variedad de instrumentaciones. Es decir, eh, no es lógico que una universidad tenga una carrera de pedagogía teniendo flauta, piano, guitarra y voz como base, ¿no es cierto? Obligatoriamente el conocimiento de la realidad nos lleva a poder experienciar lo que tenemos aquí. Un kit básico, un platillo, podemos sacarlo del kit básico y transformarlo en un instrumento aparte. La guitarra eléctrica, con todo lo que eso conlleva. Digo conlleva porque la guitarra eléctrica no solamente es una guitarra, también nos implica un conocimiento del amplificador, del cable, resolución de problemas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un par de congas y tumbadoras. Por lo tanto, tenemos un trabajo al cual ese profesor que está ahí probablemente no era lo usual, no fue su formación original, pero sí le permitió ese instrumento y esa partitura incorporarse en ese lenguaje.
¿no es cierto? Aquí tenemos finalmente una fotografía de un grupo que está haciendo música y está básicamente tocando la flauta dulce, hay una quena ahí, aquí hay una flauta dulce, un acordeón, están los xilófonos, los metalófonos, el piano, el violín, instrumentos electroacústicos, aquí tenemos la cabecita de un bajo. Es decir, en esa sala de conjunto que estamos viendo ahí, establecía, ¿no es cierto?, una experiencia para el profesor en el espacio común. Es un espacio absolutamente común. Estos colegas ya son colegas del sistema musical, pero piensen la diferencia entre no haber vivido esta experiencia y haberla vivido especialmente. Es muy probable que ellos generen una acción similar en relación a este objeto que es el conjunto instrumental. Por lo tanto, establece de alguna manera una, eh, una relación entre instrumentos y repertorio. Hay una relación absoluta. ¿Por qué? Porque la realidad escolar nos lleva a un tipo de repertorio, es decir, la realidad escolar nos dice que existe un tipo de repertorio, eh, y obviamente esta vivencia, ¿no es cierto? Este espacio colectivo, este espacio presencial colectivo, nunca va a ser posible sustituirlo. Lamentablemente, no, es imposible. El vivenciarlo. Imagínense estos compañeros, la cantidad de experiencias que tuvieron durante 2 años, de estar juntos en un ramo donde vivían de esta manera, fíjate. Hay un desorden, ¿no es cierto? Hay una conformación que no es, si ustedes miran bien la imagen, no es una conformación jerarquizada. Es muy importante aquello para el repertorio y para la acción del conjunto instrumental. No es una acción jerarquizada. ¿Qué significa? Que no hay un orden de que uno diga aquí voy a poner esto y aquí pondré esto y aquí. ¿Dónde va el bajo eléctrico en un grupo instrumental escolar? El bajo eléctrico va donde esté el enchufe de la luz más cerca. Porque para sonar con el bajo eléctrico necesitamos un amplificador y el amplificador necesita electricidad eléctrica, por lo tanto, siempre esos grupos van a estar donde llegue el alargador, digamos. ¿Te fijas? Ahora, también la experiencia nos enseña otra cosa que en relación a los instrumentos electroacústicos. Pero aquí, esta vivencia, observen ustedes, los estudiantes están vivenciando entre ellos, los futuros profesores están logrando entre ellos este trabajo, esta comunicación musical, ¿no es cierto? Gracias. Ok. Les cedo la palabra a quien quiera comentar. Igual, por lo menos yo este ramo no lo tomé el semestre pasado, o sea, el año pasado yo lo había tomado y lo boté por lo mismo de que requiere mucha práctica instrumental, porque por ejemplo, sea ya igual con el tiempo después de oficio, yo creo que igual igual se pueden ir aprendiendo cosas y todo eso, pero la base necesaria igual es como el aprender a tocar en conjunto, el escuchar no solamente el instrumento que uno está escuchando ni a otro adicional, sino que son varios. Y por ejemplo, no sé, entre un grupo de flautas distinguir quizás cuál está sonando mal. Entonces igual es complicado en el contexto de pandemia. Yo sinceramente tomé el ramo ahora porque si no me iba a terminar atrasando más de lo que ya estoy. Claro, claro, sin duda. Igual por ejemplo, perdón. No, que tengo una guitarra que no sabía qué hacer con ella, así que la afiné como charango. Genial. Para cachar qué hacer en caso de en algún momento tener uno. Fíjense que este objeto que es el repertorio del conjunto repertorio se atraviesa sin duda a partir de los instrumentos que se usan.
Y bueno, el experiencial dice, porque el año pasado yo había solicitado poder reunirme con mis estudiantes, o sea, con los estudiantes, aunque eso era una vez al mes, así, porque veíamos como que se podía de alguna manera mejorar o estaba mejorando la situación, ¿no es cierto? Pero lamentablemente yo pensaba así como que nuestros encuentros fueron por lo menos para tocar en grupo, para mirar esa lógica de tocar en grupo, que es fundamental. Hay algunos de ustedes que a lo mejor tienen banda y han vivido la experiencia o lo vivieron en su conjunto escolar, ¿no es cierto? Pero como sabemos, digamos, es complejo porque eh, no podemos reunirnos. Definitivamente ya no hay posibilidad de reunirse. Eh, claro, y es complicado el concepto de la cuestión virtual. Y creo, además, que la cosa virtual se hace más difícil cuando los estudiantes adoptan, y no lo digo como una crítica ni amarga ni nada, sino que lo digo como una crítica como una reflexión, cuando los niños, los estudiantes adoptan una postura eh, también un poquito virtual. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo solo veo a la Pamela y a Marcel, pero no veo la cara de mis estudiantes. Y entiendo que en algunos casos algunos prefieren mantener su intimidad, y eso está bien, porque es la clase la que se mete en tu casa. ¿Te fijas? Y ese es claro, porque es uno el que se mete a la casa y rompemos la intimidad del hogar de cada uno. Pues, imagínate. Yo he armado aquí un espacio que nos mide más de 2 por 1, porque lo otro tendría que estar en el comedor. No, sería trágico. Además que los metros cuadrados cada vez son menos. O estar en la playa, ¿sí? ¿Te fijas? Ahí estoy viendo a la Sandra. Hola, hola. Entonces, la cuestión virtual también nosotros la generamos porque cerramos nuestra pantalla, cerramos la cuestión, entonces no tenemos caras. Ahí veo al Dago, ¿no es cierto? Y le da más vida porque tú podés como dialogar de alguna manera, mejorar un poco la cuestión virtual, sin obligarse, sino que la reflexión es también decir, ¿sabéis qué? Me gustaría verte tocando, pero sucede que a las 8 de la mañana el año pasado yo tuve ese problema. Hay gente que no puede tocar a las 8 de la mañana. En serio, ustedes me creen, porque es la verdad. Yo le decía, ya toca. Profe, es que elegí la guitarra. Ya toca. ¿Puedes tocar? No. Porque, de verdad, porque esto de meternos en la casa de nuestros estudiantes nos ha llegado a decir, sí, en realidad somos del quinto quintil. ¿Cachai? No tenemos un parque ahí atrás. Como si fuéramos si estuviéramos estudiando ingeniería en la Universidad Católica, estarían ustedes en su parque ahí, de la casa, corriendo como esa niñita que dijo, hagan deporte. Hizo un video. Sus intenciones eran las mejores de la PIA. La PIA quería hacer las mejores intenciones, corriendo por el parque de su casa, demostrándonos que era posible hacer deporte en cuarentena. ¿Cachai? Entonces, pero nos humaniza un poquito, humanizamos un poquito quiero decírselo, se humaniza más sin obligarse, pero humaniza más vernos, así como en la cara. Yo ahora conozco a la Sandra, conozco al Dago, ya lo había visto, ya conozco a Pamela, conozco a Marcelo, pero ya uno empieza a verse. Yo tengo estudiantes que imagínense, yo tengo una relación, perdonen que me ponga como en primer lugar, tengo una relación muy estrecha con mis estudiantes, porque yo soy de los que cree que no podéis pasar por la vida de un estudiante como así como profesor y chao. No creo en eso. Yo creo que hay que pasar en la vida de los estudiantes y los estudiantes en tu vida. No puedes ser un estudiante que llega a mi vida y nunca más, chao, gracias. No, yo quiero saber qué está haciendo, por eso tengo esta relación con los estudiantes todavía. Y sigo investigando a mis estudiantes que tuve hace 15 años. Sigo sabiendo qué hacen. Por eso que con ustedes también tengo que ver, por ejemplo, al Pablo Albornoz. Nosotros no hemos visto la investigación que yo hice el año pasado, ¿no? Nosotros no hemos conocido el resultado de esa investigación, de qué es lo que los profes hicieron en pandemia. Bueno, yo hice una investigación auspiciada por la UNCE, en donde los profes nos cuentan cómo trabajaron en el contexto. Profes del PEDA, pues.
algunos que eran violinistas, otros cantantes, otros instrumentistas latinoamericanos, otro hizo cosa coral, porque le gustaba más la cuestión del coro, la profe que una profe del 90, un profe del 2000, otro profe del 2000 y tanto, otro del siglo XXI. Y una condición básica era que ellos trataron de humanizar la cosa por la pantalla. ¿Cachai? Así como de ya, perder un poquito el miedo, abrir la pantalla y poder hablar y mostrar y tocar. Algunos tocando en vivo ahí. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría que sucediera, sin obligarnos, es que humanizáramos esta pantallita con caras, con rostros reales. Yo creo que de repente uno ve un perro, hay un niño que tiene una pantalla que es un perro con una sandía en la cabeza. Y ese lo llevo 2 años viendo un perro en una sandía. Es como, por ejemplo, la Constanza tiene un hámster, hay un ratoncito. Y es probable que nos veamos 2 años con un ratoncito y lo único que voy a recordar de ella va a ser una cara de un ratón. ¿Cachai? Probablemente ustedes van a recordar un cuadro atrás que lo encontré porque necesitaba ponerle algo de talento a este espacio, porque de verdad que era un lugar así como... Ustedes han visto se llama acumuladores compulsivos que dan en la... Bueno, esta pieza era eso. Entonces hubo que ponerle talento, digamos, para poder echar para adelante. Bueno, entonces vamos a abrir una obra, vamos a mirar una obra que se llama Noche de Guardia en Madrid. Eso es lo que habíamos dicho. Y habíamos visto la necesidad de poder estudiar. Hay dos trabajos que vamos a hacer, pero a futuro. Mira, decíamos sobre el folclore, el uso del folclore, del repertorio que proviene del folclore. Ese es un repertorio necesariamente eh, básico para nuestro trabajo escolar. O sea, lo que tiene que ver con lo identitario. Entonces, ¿de qué manera Chile resuelve históricamente el contexto de cómo unificamos? Porque nosotros no tenemos instrumentos a la mano para poder tocar cómo son las obras en general. La construcción formativa de nuestros estudiantes y la de ustedes en general no tiene una línea que uno diga ya, vamos a tocar la obra La Serenata Nocturna de Mozart. Ya Pamela, ya Marcelo, primer violín, la Pamela, segundo violín, la Sandra va a ser cello y Dago directo al contrabajo. Vamos con el cuarteto. A ver, no tienen esa cuestión. No la tuvimos. Y no es tan cara. Habría que ponerle un porcentaje de un impuesto permanente a la gente que tiene mucha plata en Chile y para que eso se reparta equitativamente en una educación de calidad en términos materiales también. Entonces, no existe. Entonces, nosotros, el esfuerzo que se hizo fue decir, ya, metamos los metalófonos en los 60 y la flauta. Pero tampoco fue porque, como hubo un golpe militar, se cortó todo eso. Entonces estamos en los 2000, siglo XXI, y tenemos todo esto repartido, los instrumentos, ¿no es cierto? Todo. Entonces ahí aparece el profe de música que tiene que saber de instrumentos. Por lo tanto, ¿cómo tocamos una pieza? Bueno, con los instrumentos que tenemos. Y los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor son un teclado, como lo tiene la Pamela, un instrumento, todos los instrumentos del mundo, como Marcelo en su pieza, que tiene una bodega ahí, ¿ya? Si queremos instrumentos, vamos a la casa de Marcelo, ya lo sabemos, ya dijo que bueno. Y lo que tengamos, finalmente, una flauta dulce, ya sabemos que puede ser una flauta Halo, o una Yamaha, una Addix como esta, y en una de esas tiene una Aulos, vaya a saber usted, cualquier cosa. Por lo tanto, hemos de conocer que estos instrumentos poseen en sí mismos una cualidad. Pero los vamos a meter el tiple, por ejemplo. ¿Qué es el tiple? Es un instrumento que a lo mejor alguno de ustedes tocó en su colegio, o lo vio. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad en algún momento de tocar un tiple. ¿No es cierto? Un tiple es un instrumento con el cual el pedagógico permea la realidad escolar. Porque el tiple empieza a aparecer dentro de las escuelas
luego de que muchos profesores del PEDA recibieron formación en eso, recibían formación en el tiple, para tocar algún repertorio en el tiple. Entonces, aparece este aparato a partir ya de la década del 80 en el pedagógico. Es un instrumento que empieza a emerger, ¿no es cierto?, desde el PEDA, y va a permear de alguna manera, va a permear de alguna forma el mundo escolar. De alguna manera va a permear el mundo escolar. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el tiple. Fíjense que aparecen nombres. El multiinstrumentista Eugenio Espinosa. ¿Quién es Eugenio Espinosa? Eugenio Espinosa es un profe de música formado en el PEDA, ¿no es cierto? Es un profe de música formado en el PEDA que hizo el año 87 un primer acercamiento muy sólido, ¿eh? Muy sólido. De hecho, esa memoria está entre los tantos robos culturales que uno hace, y está todavía alguna copia en la universidad. Se llama Método Básico de algunos instrumentos latinoamericanos para profesores de educación musical. Imagínate, la década del 80, una memoria que habla de un método básico de algunos instrumentos latinoamericanos para profes. ¿Por qué digo la década del 80? Porque estamos en dictadura, pues. Y la relación timbrística entre los instrumentos latinoamericanos y la dictadura no se dio nunca. O sea, no está. Y aparece un esfuerzo por darle sistematización a un instrumento que se llama tiple. El tiple, dice, es el instrumento nacional de Colombia. Aunque también se reconoce una importante presencia en Puerto Rico. El origen del tiple, el origen del nombre, está probablemente relacionado a su condición de voz más aguda de las cuerdas. Aquí hay un detalle, ¿eh? Aquí hay un detalle, el tiple. ¿Por qué dice que la voz más aguda? Porque el tiple se conocía soprano, contralto, tenor y bajo. Pero además se clasificaba a principios del siglo XX la voz tiple. La voz tiple era la voz más aguda de un grupo vocal humano. La voz tiple de un grupo. Se le decía la voz tiple al tipo que cantaba más agudo en un cuarteto de hombres, por ejemplo. ¿Sí? El tenor podría ser como el contratenor. Nosotros hemos escuchado contratenores, ¿no es cierto? Están como de moda los contratenores, los grupos de contratenores, estas voces que son maneras de llegar a alturas que son impensadas para lo que es una voz tradicional masculina. Aparece un varón que es capaz de tocar y cantar en alturas que son absolutamente inalcanzables para el común de los mortales, digamos. Hay una película extraordinaria que ustedes pueden ver, está en YouTube o en alguna plataforma, se llama Farinelli. Los que son amigos de la música también, los que les gusta escarbar, van a encontrar ahí una hermosa película, se llama Farinelli. Es la historia de un famoso contratenor del barroco. ¿Ah? Farinelli. Farinelli, que fue así generado por su padre, porque cantaba muy lindo y que cantaba tan bonito, pero en algún momento iba a cambiar la voz. Entonces la familia consideró que no podía permitírsele aquello, y entonces hizo el gesto técnico de castrar al niño para que pudiese mantenerse con esa voz hasta el día. Y Farinelli fue un personaje así, un rockstar de la época. De hecho, él canta muchas canciones de su hermano, pero en algún momento emerge un personaje ahí dentro de la película que se llama George Frederick Händel, que es el enorme músico. Pero uno puede ver a Händel, sabemos de la música del agua de Händel, el Mesías de Händel. Uno no se imagina a Händel como administrador de un teatro, así como un empresario, ¿cachai? Y ahí aparece Händel, y porque Händel tuvo funciones de empresario también. Él tenía un teatro en Inglaterra y era como el que contrataba, el que hacía
no solamente componía, sino que iba buscaba a los artistas, buscaba a las cantantes, ¿no es cierto? Y él va detrás de Farinelli para que cante las canciones de él. Imagínate que un compositor del calado de Händel te busca para que cantes las canciones que él hace, pero en su teatro. Bueno, ahí podemos ver todo ese tipo de un mundo real. En la obra se llama así, Farinelli, con 2L, Farinelli. Véanla. Es muy linda obra, es una película muy bonita. Fue estrenada en los 80 en Chile. Nosotros la vimos en un viejo cine en la Alameda que se llama Cine Arte Normandí. ¿Por qué no te vas del país? Bueno, la misma onda, uno sentado así para dárselas de intelectual, sentado afuera con un libro debajo del brazo, que jamás leí, para impresionar. ¿Ah? Es la misma historia, ¿no? Si lo que dice Jorge González cuando hace esa canción que dice la gente intelectual que iba al cine arte Normandí, pero era así, te lo doy firmado, gente sentada afuera con libros, así como, no sé, de Tagore, de Gandhi, libros de filosofía kantiana, de Schopenhauer, así, libros así que jamás leyeron, pero ahí sentados afuera, así como era como la onda. Como usar un morral de lana en los 80. Esa era la volada. Entonces, ahí la estrenaron. Muy buena película, muy buena película. Entonces, nosotros vimos esa película y ahí podemos ver una cosa muy entretenida. La voz tiple era reconocida como la voz, básicamente, la voz más aguda de un ensamble cualquiera. Y entonces el tiple, el profesor Eugenio Espinosa, nos dice: el tiple ha sido adoptado en la cultura sonora chilena a partir de las primeras grabaciones de los grupos y solistas pertenecientes a la denominada Nueva Canción Chilena. En esa Nueva Canción Chilena está el Inti Gimani, Quilapayún y el compañero Víctor Jara. O sea, no podemos decir que no existe desde hace rato en nuestra cultura y fue adoptado por todos los grupos musicales que hasta el día de hoy están, hasta los Iyapu, que están en el siglo XXI, los Inti Gimani, los Quilapayún, que siguen perviviendo, ya sean las fracciones europeas como las fracciones que viven en Chile, siguen utilizando el tiple, y el tiple permeó de alguna manera la escuela. Por eso podemos encontrar escuelas que tienen tiples, conjuntos instrumentales que son con tiple. Y puede ser ejecutado de manera solista o grupal. Aquí podemos nosotros observar la afinación del tiple. Entendamos que el tiple se afina como las primeras 4 cuerdas de la guitarra, pero dice octavada. En el caso del tiple, ¿no es cierto? Estas 3 cuerdas dice octavada porque es un instrumento que va a tener 3 cuerdas por cada orden. Se denomina orden, se le denomina en los instrumentos de cuerda, se denomina orden a la cantidad de cuerdas que va por tira. Por ejemplo, hay instrumentos que tienen órdenes dobles. Hay instrumentos que tienen orden simple, como la guitarra, por ejemplo. El charango, si ustedes han visto un charango, han tenido un charango en su mano, tiene órdenes dobles. O sea, tiene 2 mi, 2 la, qué sé yo. El caso del tiple tiene 3, son 4 órdenes triples. Por lo tanto, tiene 3 mi, tiene 3 si. Pero uno de los si está octavado hacia abajo, porque tiene una cuerda más gruesa. Uno de los soles está octavado hacia abajo porque tiene una cuerda más gruesa. Y uno de los re está octavado porque tiene una cuerda más gruesa. Por lo tanto, suena esta octava y suena la octava inferior. El tiple es un instrumento, como dice el profesor Eugenio Espinosa, puede ser tocado como instrumento solista o dentro de agrupaciones. En Chile se ha utilizado como un instrumento dentro de agrupaciones. Así se ha usado. Aquí tenemos un tiple, ¿ves? No sé si están viendo lo que estoy viendo yo, no están viendo eso. No, profesor, no se ve. Ahora ven. Ahora sí. Mira, interesante, esto dura 3 minutos 30 segundos. Nos va a permitir abrir este tipo de materia. Estamos justo en el tiempo. Se llama Concurso Nacional de Tiple. O sea,
en un país hermano latinoamericano, se llama Concurso Nacional Pedro Nel Martínez. Pedro Nel Martínez es un intérprete famoso en Colombia de tiple. Observemos a un campeón nacional de tiple llamado Felipe Andrés Sánchez Peña. Esto dura 3 minutos. Va a ser el último video que vamos a mirar sobre este instrumento que nosotros utilizamos en nuestras escuelas. Ahí va. Bueno, ahí teníamos un tiplista. O sea, es un instrumento que está en nuestra cultura, que está presente y que en otros países aparecía ahí una imagen del maestro Pedro Nel, que estaba ahí, lo alcanzaron a ver. Pedro Nel es un maestro de tiple, por eso es que se hacen festivales y concursos con ese respeto por un músico, por un profesor. Imagínate. Sería fantástico que pasara lo mismo en Chile, por un profesor que enseñaba tiple en las escuelas, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos un instrumento que vamos a conocer y que vamos a utilizar en la obra que vamos a aprender. Por lo tanto, el próximo jueves vamos a empezar a mirarlo. Yo se los voy a poner, estos documentos que estamos leyendo, siempre en materiales. Vamos a reforzar de alguna manera porque nos interesa establecer nos interesa establecer el objeto de estudio que en el fondo es el repertorio de conjunto instrumental. Les voy a pedir para la próxima clase que tengan un instrumento de los que acabo de nombrar, ojalá una flauta, lo que quieran, para ver si podemos tocar. No vamos a tocar todos juntos, porque si no sonamos un poco peor que la orquesta del Chavo. A mí no me molesta, no tengo ningún problema con eso. Por la latencia, ¿no es cierto? Entonces, pero para verlos y sus aguas de tamarindo, exactamente. Entonces, sus agüitas de tamarindo. ¿Sí? Entonces, los espero el próximo jueves con instrumentos, ¿ah? Para que podamos empezar a tocar, pero toquemos algo para leer a primera vista, para aplicarnos. Les voy a mostrar algunas cosas como me gustaría que lo resolvieran el problema instrumental, etc. ¿Ya? Acuérdense, puede ser un bajo, puede ser la guitarra, puede ser la flauta dulce, puede ser
algún teclado que puedan simular un xilófono, un metalófono, el charango. Tenemos una variedad de cositas que a lo mejor pueden tener en su casa. Y como siempre les digo, partamos a la hora y terminemos a la hora. Ya, que estén muy bien. Nos vemos el próximo, bueno, reluego, en realidad nos vamos a ver pronto. El próximo martes nos vemos para Conjunto Folclórico. Profe, Dígame. antes que se vaya, que ¿se acuerda que yo le mandé un correo para tomar el ramo? Sí. Pues si me lo podría responder, porfa, para que me lo inscriban en el UCAMPO. Ah, ya, parece que respondí el de Luca y el de le mandé una invitación a Giselle. Ya, Sí. yo lo hago. Te busco Ya. inmediatamente Silva Clones. Ya, gracias. Ya. Buenas tardes. Creo que el mío no me lo respondió porque yo nunca le mando un correo, la verdad. Siempre hablé con el profesor Benjamín. Pero Es si que usted, de todas maneras, Lucas, me mandaron un correo, yo se lo respondía, parece que iba con copia, tío, debería ir con copia, tío. Porque no, parece que no iba con copia, no me ha llegado nada. Ah, ya. pero Pero ya lo solamente respondí el tuyo, que tenía que ver Ya. con que no hay problema que te incorpore a donde necesites incorporar. Ya, vale. Me quedo tranquilo entonces. Sí, tranquilo. Vale, nos vemos martes entonces, profe. Muchas Nos gracias. vemos. Cuídense mucho, no salgan. Chao, profe. Chao, chao. Profe, tiene un minuto, profe.